Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este módulo de finanzas personales y comunicación asertiva, donde buscamos diseñar un plan financiero que nos logre permitir alcanzar nuestras metas y nuestro patrimonio para poder reconocer los diferentes factores de riesgo y rendimiento a los que están expuestas nuestras finanzas personales. En este módulo vamos a realizar una comunicación efectiva y proactiva en las decisiones personales y de negocios. ¿Con qué intención? Para poder llegar a desarrollar las diferentes habilidades de creatividad, liderazgo, investigación, pero sobre todo mediante una planeación patrimonial y una comunicación asertiva. Todo esto lo vamos a lograr a través de un proceso de transición donde formemos con el propósito de fortalecer nuestro desempeño de forma personal, profesional y sobre todo no dejando a lo último la parte social y ética. También durante estas sesiones estaremos enfocados a hablar sobre qué es un plan financiero y cómo nos va a lograr permitir generar finanzas personales de forma sana mediante la valoración de las diferentes cuentas bancarias que tenemos, así como los préstamos y créditos, también como el entorno económico que podemos incluir aquí los diferentes elementos como pueden ser mercados financieros y mercados de crédito como tal. ¿Cuál será el propósito? Principalmente sería fortalecer nuestro patrimonio y poder buscar una comunicación para que asimismo dentro de nuestro entorno familiar y social, mediante las diferentes formas que tengamos de forma asertiva, podamos comunicarnos de una forma mucho más simple y funcional en todo momento. Aquí buscaremos en sí diseñar el plan financiero de manera personal que nos logre permitir fortalecer nuestro patrimonio a través del análisis de los factores de riesgo y rendimiento basado en la comunicación asertiva para poder llegar a solventar las diferentes decisiones que se están encaminadas a una estabilidad económica y sobre todo a una parte social. Aquí vamos a trabajar mucho y vamos a ir muy de la mano con todo lo que se encuentre relacionado con las actividades que hacen alusión principalmente a los diferentes fenómenos y las diferentes actividades financieras, donde tocaremos puntos clave como el factor inflacionario, tocaremos las depreciaciones monetarias, hablaremos un poco de la oferta y la demanda para que podamos entender qué es un agregado económico de nuestra contabilidad nacional y podamos conocer el impacto dentro de nuestras finanzas personales. Y por qué no, anticiparnos ante cualquier circunstancia que se llegue a tener en algún momento determinado. Las finanzas personales, en todo momento, debemos de entender y aquí comprendamos principalmente que cuando tratamos de hacer este tipo de actividades, nuestras finanzas personales son de suma importancia aquí, principalmente para gestionar tanto efectiva como inteligentemente los recursos económicos que manejamos y que tenemos a nuestra disposición. Todo esto implicando administrar los diferentes ingresos, gastos, inversiones y deudas para poder lograr un fin y alcanzar las metas financieras. Bajo esta postura, vamos a conocer más de las finanzas personales a través de elementos importantes que estaremos abordando a lo largo dentro de estas sesiones. ¿Qué es lo primero que debemos de entender y comprender? Punto número uno, que las finanzas personales en todo momento las tendremos que considerar como una parte funcional y proactiva que pueden ayudarnos a establecer ciertas preguntas y ciertos lineamientos para poderlos desarrollar a lo largo de nuestras actividades, donde debemos de entender y comprender qué son las finanzas. Las finanzas debemos de establecerlas como la forma que se aplican en una entidad pública o privada, pero que consolidan principalmente las finanzas personales o familiares a todas estas actividades particulares dentro de una administración que tenemos de nuestro hogar o nuestro patrimonio y de los ingresos o de las percepciones de sueldos que tenemos de cada una o cada uno de los individuos que integramos nuestra familia. Esto buscando satisfacer las necesidades financieras y de inversión que llegamos a tener. Recuerden que todas y todos tenemos necesidades básicas, simplemente necesitamos de irlas cubriendo conforme vamos teniendo estas oportunidades. Pero aquí uno de los tips que vamos a ver en esta ocasión es
Siempre uno de los errores que llegamos a cometer es, punto número uno, lo que me sobre lo voy a invertir. ¿Y qué creen? Casualmente, siempre nuestro dinero nunca nos va a rendir o nunca nos va a sobrar porque siempre lo ocupamos o le estamos dando una prioridad diferente a esta administración monetaria, generando pues obviamente una causa completamente diferente. ¿Qué buscamos en este entorno? Bueno, cambiar por completo el panorama, darle un pequeño giro y decir en ese sentido, la inversión y el ahorro va a ser parte fundamental de como si fuera cualquier gasto. La diferencia es que voy a tener un beneficio dentro de un futuro. Ahí es donde cambia por completo nuestro panorama y es algo que debemos de entender y comprender bajo esta postura como tal. ¿Claro? Entonces, siempre estaremos trabajando y abordando estas actividades para poderlas desarrollar desde esta perspectiva. Cambiar por completo este esquema y ver que podemos hacerlo de una forma distinta. ¿Para qué? Pues para poder cumplir con un propósito y el propósito más simple y común que vamos a tener siempre va a ser manejar de manera adecuada nuestros recursos. Aquí, como futuro contador, siempre les digo, en todo momento debemos de empezar por nosotros mismos. No puedo ponerte a administrar o no te puedo que seas, bueno, no te voy a poner en un área directiva o en un área donde tomes decisiones financieras si veo que tus finanzas personales se encuentran mal para poder generar una explicación. Digo, me vas a decir, sí, pero son conceptos distintos, mis finanzas personales a las finanzas de la empresa, por los ingresos que se perciben de forma distinta. Entiendo ese punto. Pero si sabes administrar un peso, sabes administrar 10. Y si sabes administrar 1 millón de pesos, sabes administrar 10. Esa es la intención y esa es la función para estas actividades correspondientes. ¿Se dan cuenta de ello y la importancia que nosotros vamos a tener dentro del desarrollo empresarial, tanto personal como de las personas externas que nos contraten? Entonces, aquí es donde buscamos que qué actividades financieras vamos a abarcar y pues lo más común y lo que siempre hemos escuchado a través de diferentes videos, siempre son hacer un presupuesto. Pero ven, ¿cómo se hace un presupuesto? Y este presupuesto no es bajo el aspecto de decir, cuánto ganas y cuánto gastas y ya. No solamente es eso, sino es analizarlo y verlo más allá. Es decir, tomar en cuenta y en consideración todos los diferentes elementos que se pueden llegar a ajustar y detectar gastos hormiga o, por ejemplo, gastos pequeñitos que pensamos que no nos afectan, pero al final del mes generan un gasto representativo, que para eso vamos a tener una actividad al final de este módulo donde hacemos nuestra planeación personal, pero aquí también debemos de buscar la organización de los gastos y estas organizaciones de gastos tenemos que hacerlo pues a través de diferentes elementos, ¿no? No por ello significa que ahorrar sea sinónimo de no cumplir con tus obligaciones o no pagar. Es todo lo contrario. Tener un ahorro significa cumplir con tus obligaciones en tiempo y forma y usar a partir de ahora, quiero que les quede claro y lo voy a usar durante las siguientes sesiones, lo voy a recordar una y otra vez. A partir de ahora debemos de entender que los financiamientos no son malos, es todo lo contrario. Los financiamientos es algo que nos puede rescatar, ayudar y simplificar nuestra vida, siempre y cuando sepamos cómo usarlos. El financiamiento no es malo. Las grandes empresas utilizan estos mecanismos para poder salir adelante. Y si ellos lo utilizan, ¿por qué nosotros no? La diferencia es que los créditos personales, como lo vamos a ver dentro de la unidad 2, están marcados con una perspectiva completamente distinta y tenemos un paradigma y sobre todo, pues que la tasa de interés también es un poco más elevada, generando pues obviamente que sea una situación complicada de ir cubriendo como parte de estas actividades. Pero aquí tomaremos en cuenta que la planeación y la importancia de las finanzas personales, pues siempre se va a caracterizar o vamos a destacar nuestras metas que queremos alcanzar en todo momento. Pero quiero que sean claras, claros en este momento dentro de sus finanzas personales. No se guíen por lo que aparece en internet, no te guíes por lo que te dice un tutorial ahí o en un reel.
Eso es completamente la base para poderla desarrollar, pero va a ser completamente diferente las finanzas de cada uno de ustedes. Y la planeación financiera que tengamos a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 o a los N número de años va a ser completamente distinto porque tenemos objetivos, necesidades completamente distintas conforme nuestra edad o incluso vamos adoptando una postura completamente distinta. Claro, no por ello significa que a más edad significa que tienes una mejor planeación. No es así. Simple y sencillamente debemos de ser conscientes que las cosas cambiarán, depende de las actividades que tengamos o de la edad que lleguemos a tener, o incluso de la zona en la que vivamos. Pero de las metas más comunes que queremos alcanzar, pues siempre tenemos las de tener un viaje, por ejemplo, ahorita que se acerca un periodo vacacional, la de adquirir una casa, la de tener fondos suficientes para poder trabajar, de poder protegernos contra cualquier eventualidad, por ejemplo, y otra sería también de buscar una libertad financiera o esta famosa palabra que nos gusta mucho es la autosuficiencia financiera, ¿no? Que es una palabra que es muy bonita y nos logra mantener con una situación completamente diferente. Pero vamos a tener que entender que todas las actividades de las finanzas personales debemos de buscar que nuestro patrimonio sirva para poder cumplir nuestras metas financieras. Buscamos que las finanzas personales como medio para alcanzar de manera más eficiente se busque de una forma mucho más redituable y busquemos a través de un menor riesgo para poder alcanzar precisamente la mayor rentabilidad. Pero ojo, que es riesgo y que es rentabilidad que debemos de aclararlo por el día de hoy. Para que quede claro y no tengamos ninguna dificultad, la palabra riesgo y rentabilidad siempre van a ir de la mano. El riesgo nunca lo vas a poder eliminar y si recuerdan en estadística también te marcaban que por lo menos el 0.5%, bueno, sí, el 0.5 era establecido dentro de un factor para considerar como margen de error. Por lo tanto, el riesgo siempre va a existir, no lo vas a poder eliminar. El riesgo lo vamos a entender como la pérdida del valor que podemos llegar a tener dentro de nuestra inversión que hayamos realizado. Esto puede ser con motivos de una inflación, puede ser por una pérdida del poder adquisitivo monetario o simplemente por alguna depreciación que puede llegar a pasar. Claro, pero repito, el riesgo siempre va a pasar. Sin embargo, vamos a tener que entender que el riesgo junto con la rentabilidad, que como rentabilidad entendemos la ganancia o el retorno de dinero que tenemos dentro de esta materia monetaria, manteniendo o, bueno, obteniendo cualquier inversión, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Pero como tienen una estrecha relación, entendamos que a menor riesgo vamos a tener menor rentabilidad, pero a mayor riesgo vamos a tener una mayor rentabilidad. Claro, entonces están muy de la mano, pero debemos de comprender si realmente podría ser funcional de poderme arriesgar en este momento. Ejemplo, actual tema de marzo 2026, pues compra de petróleo, ¿no? Por ejemplo, en las acciones de petróleo. En este momento el petróleo está teniendo un valor mayor, espérenme, por unos días, por unas horas o por unos momentos, pero también tenemos lapsos en los cuales el valor del petróleo va cayendo demasiado. Y eso va causando, pues obviamente, que tengamos una volatilidad muy alta o en este caso, si nosotros invirtiéramos en este tipo de acciones, pues deberemos de entender que el riesgo es muy alto en este momento, pero que sí, probablemente la rentabilidad va a ser muy grande, pero también va a ser muy grande tu pérdida si es que no sabes hacerlo correctamente. Entonces, como siempre, las o los invito. Si van a hacer tus primeras inversiones, no te metas a acciones directamente. Nuestras primeras interacciones con las plataformas de inversión, siempre les digo, tenemos algo más dócil, algo más básico, que pueden ser a través de los CETES, ¿no? Ahorita, gracias a los neobancos y gracias a las SOFIPOS que se digitalizaron y empezaron a tener una funcionalidad más práctica, a partir de hace aproximadamente unos 5 años o un poquito más atrás, tenemos estas nuevas modalidades de tener, por ejemplo, como en su momento fueron las SOFIPOS de Nu, que ahorita ya es un banco, como podemos tener en algún momento dado Clark o podemos tener Story, Ualá, o podríamos tener ahorita Didi Car o Mercado Pago, etcétera, ¿no? Podríamos hablar de esta
gran variedad de plataformas, perdón, de SOFIPOS o bancos en algún momento dado que tenemos donde podemos invertir. Y ahí siempre les digo, bueno, puede ser como que tu primera interacción para ir aprendiendo a tener este proceso de ahorro o este proceso de rentabilidad de tu dinero. Pero si queremos hacer que nuestro dinero crezca de la noche a la mañana, porque siempre nos llega a pasar, o nos sale ahorita un video ahí en una promoción en cualquier plataforma, diciéndome que si tú inviertes 100 pesos vas a recibir 1000 pesos, ¿no? Y pues obviamente queremos dinero fácil. Aquí quiero aclarar, palabras en mayúsculas y en rojo, el dinero fácil no existe como tal, entonces eso genera que en algún momento dado tenga una mayor cantidad de riesgo para poder perder mi inversión. ¿Qué es lo que los invito en todo momento? Es, ¿qué les parece si hacemos las cosas completamente distintas y vemos las principales actividades en las cuales podemos invertir y que no tenemos ningún problema o que podemos llegar a considerar de una forma mucho más oportuna? Para esto, vamos a considerar que este ámbito financiero, dentro del riesgo que podemos llegar a considerar, pues vamos a tener que perdón, tenemos que establecer que existe una posibilidad que un inversionista no recupere los fondos que se inviertan. Eso debemos de ser conscientes, que sí, a veces puede ser con mayor facilidad o en algunas ocasiones puede ser no con tanta facilidad, pero pues aquí sí tenemos que buscar que sean con estas actividades correspondientes. La rentabilidad, debemos de considerar que tenemos rentas variables y rentas fijas. Para esto sí les pediría muchísimo que se fueran a recapitular o recordar el módulo de razones financieras, perdón, razonamiento matemático financiero, en donde se les enseña precisamente el interés simple y el interés compuesto, y que recordemos cómo se genera esta cantidad correspondiente de la renta fija, donde te dice que siempre va a estar plano y en un mismo cantidad, un mismo porcentaje. Es decir, si tengo 1000 pesos y me dicen que está a una tasa de interés del 10% mensual, significa que pues en este caso pagaré el 10% de estos 1000 pesos, que serán 100 pesos durante un año, o sea, 12 meses, y terminaré pagando 1200 pesos. Claro, si nos consideramos al 10% mensual, si es al 10% anual, cambia. ¿Por qué? Porque tengo que dividir el 10% entre 12, en 12%, perdón, del 10% lo tendría que dividir entre 12 meses, que cambia por completo su razón. Ahí es donde entran estos factores, si la renta es variable o la renta es fija y qué me puede convenir en algún momento dado. Es como los típicos videos que nos aparecen en redes en el cual nos hacen una propuesta. ¿Qué preferirías? ¿Recibir un centavo y duplicarlo todos los días o recibir en este momento 1 millón de pesos, ¿no? Y ahí es donde nosotros no logramos entender o percibir esta analogía, y a veces que decidimos pues el millón de una forma mucho más rápida, pero no entendemos el valor del interés compuesto, que aquí el interés compuesto es una parte clave y fundamental para exponenciar nuestras finanzas. Eso sí, no es a corto plazo, tendríamos que tomarlo pues para que veamos un fruto mucho más redituable y que no sea tan igual al de la renta fija, pues siempre se considera de los 3, 5 y más años como tal, ¿no? Para que pueda haberse una variación considerable. Dentro de la renta fija, pues como les mencionaba, siempre se mantiene la misma cantidad y siempre se encuentra de una forma constante, que ya sabes cuánto vas a ganar desde el día uno que firmas hasta el día final que vamos a tener esas actividades. Y la renta variable no, porque puede tener en algún momento dado fluctuaciones, puede irse actualizando, puede tener ganancias mayores, claro, pero también puede llegar a tener pérdidas como tal. Entonces aquí debemos de ser conscientes que puede llegar a pasar este tipo de situaciones, ¿claro? Entonces, la rentabilidad, sí tenemos que tomar en cuenta que esto va a ser muy funcional o muy práctico en todo momento y que debemos de ser conscientes para poderlo establecer. Pero no perdamos de vista, para finalizar esta primera lección, que el presupuesto personal va a tener que ir de la mano de acuerdo a las diferentes actividades y objetivos que tengamos cada uno dentro de nuestro hogar, que sin duda alguna se complementa con el presupuesto familiar y que en algunas ocasiones somos la parte o la única fuente de ingreso, porque tal vez nuestros hijos son pequeños o probablemente porque vivimos en una independencia. Entonces, pues ahí nuestro presupuesto familiar pues se unifica nada más a nosotros.
En caso de tener más ingresos provenientes de otros integrantes de la familia, entonces podemos generar un modelo de finanza personal donde se recomiende, pues aquí realizar una distribución de los ingresos de forma correcta. Es decir, que paguemos todos de forma colectiva para que pues nuestras finanzas sean mucho más sanas y saludables en todo momento. Aquí nos vamos a dar cuenta por la unidad 3 que la comunicación a veces financiera no es tan acertada. ¿Por qué? Porque siempre tenemos una gran diferencia en temas económicos, ¿no? Entonces aquí mucho cuidado con esas actividades. No perdamos, la razón principal de todo esto es generar presupuestos. Y un presupuesto, pues básicamente lo vamos a considerar como la información que se consolida de todos los meses detallados por conceptos de aplicación. O sea, es decir, tenemos que considerar todo lo que gastamos de forma anual y en algún momento dado los gastos que ya podemos contemplar. Ejemplo, el pago del recibo del teléfono, sabemos que ya se puede pagar porque siempre me llega la misma cantidad. Ejemplo, para fines prácticos y sin mencionar ninguna marca, pago 400 pesos mensuales, significa que durante todo el año ya sé cuánto voy a pagar. Probablemente lo que sí puede llegar a ser variable sería, por ejemplo, el consumo de luz o el consumo de agua derivado que pues está marcado por metros cúbicos o por kilowatts que consuma. Ahí sí, en este caso, nuestro presupuesto va a ser variable, pero puedo llegar a tener un estimado, ¿no? Mediante un promedio de cuánto fue mi consumo anual. Y que básicamente todo esto ya nos los hacen los recibos cuando nos llegan de forma anualizada y nos dan estas propuestas. Depende de la zona en la que vivas, pero en muchos lugares así nos puede llegar. Este presupuesto anual entonces incluye todo lo que gano y todo lo que puedo llegar a tener de gastos dentro de un año completo, con la intención de poder controlar de manera mucho más acertada nuestras actividades financieras y poder declarar tanto digo, la parte de impuestos, la parte tributaria, pero sobre todo también para poder llegar a considerar nuestras finanzas personales. Y este objetivo, pues básicamente nos ayuda a tomar decisiones y saber cuánto me queda disponible para poder financiarme en algún momento dado o poder aumentar mi capacidad de endeudamiento. Es decir, si en este momento gano 10,000 pesos, que estoy tomando de mi salario mínimo, y mis gastos personales y mis gastos fijos, que ya los tengo determinados, como pueden llegar a ser alimentos, vivienda, educación, salud, etcétera, están marcados en 11,000 pesos, pues de manera simple va a ser, no puedo cubrir ni siquiera mis gastos básicos. Aquí una recomendación que siempre les hago, entiendo también el contexto y no quiero que lo vayan a generar con una situación distinta, pero siempre les digo, antes de pedir un empleo necesitamos ver cuántos son nuestros gastos fijos y que el empleo nuevo por lo menos contribuya a la misma cantidad y la misma proporción que tengo en algún momento dado de los ingresos que puedan llegar a cubrir mis gastos. Pero si yo gasto 11,000 pesos y solamente me van a depositar al final del mes 10,000 pesos, entonces significa que ese trabajo probablemente sí me ayude, pero no como tal pueda cubrir mis necesidades básicas. Que pueda ajustar mis necesidades, sí. Que pueda ahorrar también. Ahorrar en el sentido de cambiar unos gastos para que sean cosas distintas, pero en algún momento dado tendríamos que entender y comprender que las actividades a veces no se pueden ajustar de forma tan rápida. Es decir, tú no puedes controlar el precio del medicamento, ni tampoco puedes controlar el precio de la luz, el gas, etcétera, ¿no? Entonces, son factores que se nos pueden salir de las manos y que pues siempre es mejor tener una holgura o tener un espacio para poder ser flexibles y no tener dificultades en algún momento dado. Entonces, en el ejemplo anterior, si gasto 11,000 pesos mensuales, por lo menos necesitaría encontrar un trabajo donde se me queden libres 12,000 pesos. ¿Claro? Y eso es lo que en muchas ocasiones tengo un gran problema. Me pongo a repartir currículums y no me doy cuenta de cuánto es lo que realmente necesito para poder sobrevivir. Y ahí cambia mi panorama completo, ¿va? Así es que en este módulo vamos a considerar estos factores para que podamos elaborar nuestro presupuesto y nuestra planeación financiera de forma correcta. No olviden tener, eso no lo hagan para mí, háganlo de forma personal, sobre todo por privacidad de datos, pero si tengan a la mano mucho sus ingresos y sus gastos y váyanos identificando correctamente. Este ejercicio lo hacemos dentro de 2 semanas más, que es para nuestro reto 5, pero pues si lo quieres hacer mucho más personalizado, no para mí, repito, para entregarlo en el reto, sino para ustedes, para que te ayude a generar y cambie por completamente tu vida financiera a partir de este módulo. Eh, como, como parte final,
dentro de este módulo, entonces nos tenemos que ir a nuestro reto uno, que pues básicamente es nuestro cuestionario, y posteriormente tenemos por ahí nuestros elementos de la cuenta bancaria, ¿no? Que para esto de la cuenta bancaria tenemos que ser, eh, creo, déjenme ponerlo aquí, que la cuenta bancaria vamos a considerarla principalmente como uno de los elementos que todas o todos necesitamos en algún momento dado, pero que es el instrumento más utilizado para generar un ahorro o una inversión, claro. Es decir, a través de las cuentas bancarias que actúan como un medio de seguro para poder gestionar el manejo de nuestros préstamos o de los créditos que llegamos a tener, que aquí muchos dicen, maestro, es que un préstamo y un crédito es lo mismo. Algunas veces decimos, espérame, hay una pequeña diferencia y ahorita la vamos a ir aclarando, pero en algún momento dado tendríamos que considerar que una cuenta bancaria, pues su principal razón de ser es ahorrar, invertir o generar préstamos y créditos como tal. ¿Y qué es un préstamo y qué es un crédito? Pues básicamente son los medios de acceso que tenemos para poder adquirir o consumir en algún momento dado, y que las condiciones financieras van a cambiar diferente dependiendo del perfil de cada uno de nosotros. Es decir, si somos personas que pagamos interés, que perdón, que no pagamos constantemente, entonces tendríamos que entender que el banco nos va a ofrecer créditos, claro que sí, pero probablemente a una tasa de interés mucho más alta. Pero si lo hacemos de una forma distinta, que somos unos buenos pagadores, entonces probablemente el banco nos premie y nos genere pues una tasa de interés mucho más baja. El mejor ejemplo, y no me quiero meter tanto a detalle en este sentido, pero sería un crédito hipotecario, ¿no? El crédito hipotecario en todo momento depende tu historial de crédito y también ahí dependerá tu nivel de ingreso y también tu edad en la cual sacas tu crédito, pero básicamente te pueden ofrecer tasas de interés muy bajas, ¿no? Es como ahorita en los nuevos programas sociales, gubernamentales, sin entrar en temas políticos, pero básicamente pues Infonavit está generando un crédito hipotecario del 3%, si no mal recuerdo, anual, y entonces, pues es muy difícil que un banco te genere un crédito hipotecario de un 3%, ¿no? Creo que el mínimo, de ahí dependería del banco en el que te encuentres, pero ronda desde un 7, 9% hasta un 15, 20, 30, 40% de de interés que nos está cobrando por un crédito hipotecario. Y recuerda que es de forma anual, ¿no? O sea, sí, es un interés fijo o una tasa de interés fija, no está variable, o sea que no cambia conforme a las cuestiones del mercado, que ahí deberíamos de entender a partir de ahora, si vemos que un crédito tiene una tasa de interés variable, no lo aceptes, aléjate de esos créditos, quédate con una tasa de interés fija que ya sepas desde un principio, y por ejemplo, si vas a adquirir un vehículo, que ahorita ya la mayoría de financieras tienen a tasas fijas, pero que te están ofreciendo tasas de interés probablemente desde un 6, 7%, o incluso hay financieras que ya nos están otorgando el 4%, si no mal recuerdo, de las financieras para autos como tal, ¿no? Aquí debemos de comprender y recapitular que la inversión, pues en las cuentas bancarias tenemos que es esta cantidad de dinero que nos ayuda para guardarlo, pero que busca incrementar el valor adicional conforme pasa el tiempo. Y recordemos precisamente que el valor del dinero a través del tiempo va a llegar a tener un factor clave o distinto. Por ejemplo, cuando se llegue a tener en algún momento las actividades de la inflación. La inflación es prácticamente una situación donde va perdiendo poder adquisitivo nuestro dinero, o a veces se dice que se aumenta el valor de la mercancía. Ahí hay, en este caso, como quién fue primero, pero consideremos que pues la inflación es un tema que sí o sí siempre debe de existir, pero busquemos que las inversiones que hagamos en las cuentas que tenemos, tanto en Sofipos o bancos, siempre se tengan en algún momento dado por encima de nuestro valor inflacionario anual. Es decir, si nuestra inflación anual es del 10%, o bueno, vamos a cambiarle del 8%, pues entonces busquemos que nuestra tasa de interés
que nos paguen a nosotros por esa inversión sea más de esa cantidad, más del 8, ¿no? Del por ciento, porque si no, prácticamente nuestro dinero está perdiendo valor por efecto inflacionario. Ejemplo, si tenemos una tasa de rendimiento del 5% anual y mi inflación fue del 8%, pues de manera automática ya perdí el 3%. Sí, tal vez no perdí el 8% del valor, pero pues sigues teniendo pérdida. Y la intención de las finanzas es poder salvaguardar la cantidad económica para poder cubrir necesidades en un futuro, pero que no estés perdiendo tu valor ni poder adquisitivo. Así es, en este caso, nuestras inversiones siempre tienen que buscar que mantengan un valor adicional. Claro, no lo pierdan de vista. Vamos a hacer que en todo momento sean con la finalidad de poder tener un crecimiento en todo momento. Y pues bueno, los principales productos básicos que se cuentan en o bueno, que utilizamos en las cuentas bancarias, pues pueden ser de ahorro o pueden ser cuentas corriente, también podemos llegar a tener tarjetas de crédito, podemos llegar a tener financiamientos para pymes, préstamos y créditos, productos de inversión, líneas de crédito o apalancamiento financiero o arrendamiento o créditos hipotecarios y vehiculares como tal. ¿Claro? Muy bien. Estamos ya casi por finalizar el día de hoy. ¿Alguna duda que tengan en particular? No, maestro, todo claro. No, maestro, gracias. Todo muy bien. Ok, excelente, muchas gracias. Entonces, no olvidemos que esas actividades van a ser desempeñadas de forma funcional y efectiva y para ello los invito a que tomen en cuenta la lección del vehículos y vivienda, donde precisamente hablamos más encaminado hacia este sentido. Recordemos que el reto 2 dentro de estas actividades es analizar los instrumentos bancarios. Efectivamente, para algunos de ustedes ya las entregaron, algunos otros todavía no lo realizan, pero sí les pediré que en este análisis de instrumentos bancarios sean lo más objetivas y objetivos para poder cumplir en todo momento esas actividades. Es decir, pues un plan financiero conlleva pues, diferentes elementos y podamos complementar todos los elementos que generamos dentro de estos instrumentos con la mejor intención, como cuáles podemos llegar a entender y analizar de manera rápida, pues así en el desarrollo del plan vamos a considerar pues el ahorro y la inversión, los conceptos de ahorro y la pensión que se pueden llegar a tener. No son los únicos, sino que podremos hacerlos como dentro de este rubro y que todo gire dentro de este factor. ¿Qué vamos a marcar también aquí? Seamos conscientes. Deme un segundo. Aquí vamos a partir dentro de estos elementos el desarrollo óptimo y oportuno dentro de todas estas actividades a desarrollar que se van a complementar demasiado y van a ser base para nuestra unidad 2 del entorno económico y los mercados financieros, así como los mercados de crédito. Claro, así es que mucho cuidado con este punto y no lo perdamos de vista. En- para concluir, dentro de esta sesión, vamos a, vamos a partir principalmente que en todo momento es funcional tener un plan financiero. Claro que sí. Si tú mejoras tus finanzas personales, créeme que va a cambiar por completo tu vida. Si tú te sientas un día y empiezas a planificar todo lo que vas a consumir dentro de un mes, de verdad que no te vas a estar sobreendeudando. Es decir, vas a ser consciente de cuánto es la capacidad de pago que tienes para el siguiente mes. Repito, gano 10,000 pesos en este mes y mis gastos fijos o mis gastos mensuales son de 7,000 pesos. Tengo 3,000 pesos de sobra que los puedes ahorrar, los puedes invertir, que ya les dije que los vamos a aprovechar dentro de las siguientes sesiones, pero y que también ahí los invito porque vamos a tener ahí unas recomendaciones adicionales al material de la escuela
donde vemos en qué invertir, ¿no? Qué tasas de interés nos dan mejores o cuáles son ahí una tablita de dónde nos conviene y hasta los límites que nos están marcando. Ojo que esto pues es hasta marzo porque pues al final del día probablemente para abril ya generan una modificación y tenemos cambios dentro de las inversiones que nos ofrecen las SOFIPOS y los neobancos, entonces pues hay que aprovecharlos lo más que podamos. Pero recapitulando nuestra conclusión, entonces, si nosotros nos planteamos que tenemos 3,000 pesos libres, puedo endeudarme para lo que yo quiera de 3,000 pesos. Puedo ir a comprar una televisión y pagar 3,000 pesos mensuales, o puedo pagar un boleto de avión para ir, o ir abonando a mis próximas vacaciones, o pagar mis vacaciones que ya disfruté cada periodo por estos 3 meses, ¿va? Bien, pues entonces, si no hay más dudas por el momento, me despido en esta ocasión. Que tengan un excelente fin de semana, excelente inicio de módulo y nos vemos en las siguientes sesiones. Espero poder contar con sus asistencias y poder desarrollar todas las dudas que tengan dentro de este módulo de finanzas personales y comunicación asertiva. Mi nombre es Armando Zabaleta, su asesor UBEC. Nos vemos en una siguiente sesión. Hasta la próxima. Gracias, maestro. Muchas gracias.